Les voy a dar un poco de forma breve y de ahí vamos a conversar de qué problemas hayan tenido si ya están medio moneando el artículo el archivo que tenía los datos con el solver. Verán, jóvenes, hay algo interesante aquí que es, desde un punto de vista hasta contradictorio, como se decía, cómo yo no afecto a la resistencia al avance sin perjudicar la estabilidad. Es una de las cosas que se enfrenta el fabricante, ya que el fabricante necesita no perjudicar la estabilidad y comienzan a venir técnicas para mejorar CX, técnicas para mejorar la fuerza de sustentación, entre otras. Por ejemplo, vean esta gráfica de aquí súper interesante. Aquí tienen ustedes el frente de un vidrio de un carro. Entonces yo puedo ver, ¿no es cierto?, que si este ángulo de aquí, si fuera como un bus, por ejemplo, perdonen, aquí es justo la tesis de uno de los estudiantes que se me salió abriendo sin querer, me parece. Ya, vamos por acá y por acá. Ya. Si ustedes ven esta parte de aquí, si yo tengo la superficie plana como un bus, ya, yo tengo un valor de Cx. Si este ángulo del parabrisas se comienza a inclinar, unos 30 grados, por ejemplo, el valor del Cx baja. Si le inclino unos 40 grados, ¿no es cierto?, sigue bajando el valor del Cx. Hasta cuando yo tengo, por ejemplo, unos 65 grados de inclinación, que me logra un Cx de 0,34, inicialmente era de 0,37, reduciendo este porcentaje de Cx. Problemas que se dan. Si ustedes inclinan el parabrisas mucho, va a generar que la persona que está dentro del carro le pegue más del sol cuando circula. Y eso va a aumentar la temperatura del habitáculo. Déjeme ver, sala de espera y admitir. Siguiente cosa que puede pasar. Lamentablemente, como conversábamos, esto de aquí también va a contribuir al incremento de la velocidad en la parte de acá, generando que aparezca esa fuerza de sustentación que asciende a la carrocería. Pero como una medida de bajar el Cx, ¿no es cierto?, juega un papel primordial la inclinación que tiene el vidrio, con el inconveniente de que al inclinarle más, incluso el vidrio podría deformar como yo veo la imagen del frente, pero va a generarse un efecto invernadero en la carrocería, subiendo los valores de la temperatura y va a ser un carro más caliente. No solo el vidrio de adelante tiene una función de carga de reducción del Cx, más importante que el vidrio de adelante es el vidrio de atrás, mucho más importante. Y este de aquí, el ángulo que tiene afecta mucho más al coeficiente que el otro del de adelante, porque este de aquí duerme el flujo de aire. Si esto terminara de forma abrupta, o sea, durmiera de una, aquí se generara muchísima turbulencia en la parte posterior de un carro. Y eso incluso causa un efecto que se conoce como que, no sé si se han fijado que los vidrios de atrás saben estar empolvados o se empolvan mucho, es por la turbulencia y el polvo que se da. Entonces eso crea esto un ensuciamiento de la luneta, como le dicen acá a la parte de atrás. Pero dice que de este ángulo de aquí es muy importante que haya una dormida total en la parte de la cajuela de la, ¿qué sería?, inclinación de los elementos. Porque este coste de aquí va a ser que se alargue el chorro por acá y las turbulencias se generen ya lejos del carro. Todo esto es una ciencia. Todo esto es una ciencia.
Es una cosa que les digo, algo lógicamente que muy difícilmente se va a poder estudiar si no es con túneles de viento o con modelos matemáticos. Muy difícilmente se puede mejorar o estudiar. Entonces van a aparecer elementos que contribuyen a la aerodinámica, como por ejemplo, algo que daña la aerodinámica de un carro son las plumas y los espejos. Dañan la aerodinámica de un carro, tanto plumas como espejos. Entonces, yo poner elementos, esto debe ser señalado con otro color que no sea rojo. Elementos como estos, que inhiban el ataque a las plumas del aire, va a lograr ¿qué cosa? Va a lograr, mis estimados jóvenes, que eso de ahí también reduzca el CX. O poner alerones que funcionen de forma activa y que solo se logren accionar cuando, cuando se requiera, también para bajar el CX y bajar el consumo de combustible. O sea, hay una cuestión increíble de cosas que se pueden hacer y de ahí es que comienzan a nacer estos dos términos de aquí. Tanto la aerodinámica activa y los aditamentos aerodinámicos en un vehículo. Ahí es donde aparecen estos elementos de aquí que nosotros vamos a ver en una breve lista que está acá. Vea usted. Entonces, esto es muy interesante de analizarle. Por ejemplo, yo creo que sí hay la bola de gente que ahorita sí le cogió los problemas de conexión, porque están que se conectan y se desconectan a cada rato. Miren, jóvenes, que yo haga o genere que el vehículo descienda 3 centímetros, a mí me lograría que yo reduzca el CX en un 5%. Por ejemplo, hacer un rebaje de la altura del carro va a generar que disminuya el CX del mismo. Las partes donde están, ahorita por ejemplo nos podemos preguntar, perdón, ahorita podemos entender por qué ciertos aros tienen tapacubos. Porque en la parte de los aros se está generando turbulencia. Si usted se fija justo en esta parte de aquí, mire. Vea las zonas de turbulencia como están señaladas justo en los aros. Entonces ahora entendemos por qué los carros tienen tapacubos. Porque al tener tapacubos ustedes logran mejorar la aerodinámica del carro y logran mejorar el CX del mismo. Yo cojo bajo por acá. ¿Cuánto se reduce el CX haciendo eso de ahí? Del 1 al 3%. Si las ventanas del carro están al ras de la carrocería, con otro color, si las ventanas están al ras de la carrocería, se coge y se reduce en 1% el CX. Que no entre aire al habitáculo por las partes de la carrocería reduce el CX en hasta un 5%. Poner los plásticos en las partes bajas del vehículo del 1 al 7% reduce el CX. Se han visto, no sé si han visto los faros abatibles. Creo que tiene el Toyota Corolla, creo que es. A ver, tenía ¿cómo era este de rally? Pucha, de memoria. Celica, creo que es. Entonces, esto sería faros abatibles. Estos faros de aquí se pueden ocultar, vendría a ser. Entonces, llegar a tener este tipo de faros en un carro, ¿dónde está acá?
cogería y reduciría de un 3 a un 10% el CX. Los retrovisores, perdón, aumenta, perdón, los faros, accionar los faros abatibles. Tener retrovisores, sube el CX en un 5%. Que yo enfríe el motor con el aire que circula, sube el CX hasta en un 14%, el radiador y el motor. Que yo refrigere frenos, sube el CX. Que yo genere que haya una ventilación del habitáculo, sube el CX. Abrir las ventanas, sube el CX. Tener un carro convertido y bajar el techo, sube el CX. Y esto, vean, súper importante, vean. Andar a jalar una tabla de sur. Por ahí también decía una vez, o transportar esas estructuras que tienen las bicicletas y que yo ni uso a veces, o andar jalada la bicicleta, sube el CX. En caso de ponerle una tabla de sur, va a subir el CX en un casi 40%. Importante, más o menos, jóvenes. Más o menos, depende de la velocidad que maneje. Ustedes van a ver aquí esta fuerza potenciada cuando ustedes pasan de unos 80 kilómetros por hora. Si usted es medio pata brava, lógicamente ahí sí va a tener la aerodinámica que considerar. Pero si usted anda a velocidades bajas, la aerodinámica casi no molesta. O molesta muy poco. Hay la bola de estrategias, como pueden ver aquí, que van a generar fuerza de sustentación. CX, aquí se va a generar fuerza de sustentación hacia las ruedas, todas esas cosas. La bola de accesorios que nosotros hemos visto en los carros y que ni sabíamos que estaban ahí para tal vez mejorar la aerodinámica. Como estas partecitas, estos, no sé si han visto ustedes, yo en los camiones se ve mucho esto en las ventanas. No, deflectores se han llamado. Pero, por ejemplo, esos elementos han sido también para correcciones aerodinámicas, al igual que todos estos de acá, que este plastiquito de aquí en el borde de la rueda. Todo eso es para corrección aerodinámica dentro de los aditamentos aerodinámicos que puede tener un carro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por eso les digo yo, y les planteé en la anterior hora sería algo interesante que tal vez si alguno de ustedes considera que simplemente uno de estos en un carro de ustedes. Si van a gastar, que gasten en un carro de ustedes. Pero antes de implementar, medir cuánto empeoró el CX antes de poner el alerón. Porque debería empeorar, es lo lógico. Debería dañarse. Y hacer como un tema de test. Ya, muy bien. Ahora sí, jóvenes, verán. Vamos a ver. ¿Tienen ustedes alguna duda tal vez de lo que ayer se dijo del manejo del archivo, del manejo del solver, de la exportación de datos? ¿Alguna cosa, alguna duda les quedó ayer? Inge, por mi parte, no, solo una consulta, solo para ver si ya está hecha la asignación para poderle subir nada más. Ya le voy a subir entonces ahorita al Classroom, porque yo después de las 8 tengo 2 horas huecas. Ahí va a revisar unos informes de prácticas preprofesionales y ahí voy a hacer ya para que puedan subir. Ya, Entonces, Inge. si le pudieron manejar todo tranquilo, no hay ningún problema. Sí, por mi parte no hubo ningún problema, Inge. Ya, pero, Dije, ¿y hasta gente, cuándo hasta cuándo le que nos va a poner para subirle? a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Hacemos hasta el viernes o hasta el sábado? Ya, escojan. Hay que darles algún premio, pues, porque son el segundo mejor curso de toda la carrera, ¿sí o no? Les va a tener preferencia en escoger la fecha. No era lunes. El lunes ya, muy bien, el lunes entonces. Muy bien, No, qué mentira, bravo. Inge. Qué inteligente, señor Córdoba, bien inteligente. Hay algo que ayer se me olvidó de decirles, jóvenes. Hay algo que ayer se me olvidó de decirles, cierto. Verán, jóvenes. eh, para hacer estos cálculos,
de preferencia es que ustedes le vayan como encerando esto de aquí. Yo me olvidé de decir, sabe demorar un poquito más el solver. Sabe demorar un poquito más el solver. Entonces, cogamos solo aquícito, verán. Pongo ahí un control X y le llevo esta imagen acá. ¿No es cierto? Bueno, ya entendimos nosotros que lo que está buscando este programa es que la velocidad que yo calculo se parezca mucho a la velocidad que mide el GPS. O sea, que esas dos curvas se parezcan, ¿no es cierto? Y yo ya me di cuenta aquí, según yo hacía, que si yo comienzo a monear, yo por ejemplo aquí le pongo 0, lo que hago es aumento el error que hay entre las dos curvas. Entonces ese error que hay aquí, ese error se hace más grande, es el espacio que hay entre estas así. Hace que no se parezcan, ¿no es cierto? De igual forma, si usted coge y toca aquí el FR, ya no se parecen en nada las curvas. Lógicamente están distanciadas y no tienen un punto común. Entonces, el chiste, eso yo me olvidé de decirles. Verán, sería conveniente que ustedes, antes de correr el solver, métanle nomás aquí 0 y 0. Pónganle nomás 0 y pónganle nomás 0. Para que el solver sí se meta a iterar valores. Porque el solver, ayer cuando yo le corrí, casi resolvió enseguidita, sí. A veces sí demora más. A mí me llama mucho la atención que resuelva tan pronto. Y tal vez es porque los valores que yo ya tenía aquí ingresados ya estaban resueltos, entonces el solver les encontró rápido. Entonces eso no se olvide, o sea, póngale unos valores así de 0, 0 para iniciar y de ahí córrale. Ahí hágale correr al solver para que les resuelva la función. Deje ver ahí, verá. Cogiera ahí, yo lo pusiera aquí, ya está incluso puesto. No, el mío está rapidísimo en verdad. Sabe demorar muchísimo más. Entonces, supónganse, en este caso, lo que dijo, los valores que hicieron lo más chiquito, el error que pudo ver el solver a 9, es un CD de tanto y un FR de tanto. Y con eso de ahí, coge y al final de cada prueba le va a salir uno y otro y saca un promedio y el promedio es el del carro. Ya, nada más yo tenía de aportarles. Si han entendido todo y si todo está claro, no tengo ningún inconveniente entonces con ustedes. De lo que es, jóvenes, parte aerodinámica del carro, se va a llegar a esto de aquí, no se va a llegar a más. Si esto les queda bien claro, podríamos así darles un archivo GPX y tomar una pruebita sobre esto de aquí. O sea, yo cruzarles un archivo GPX a ustedes y que ustedes desde que le transformen, le conviertan, usen los datos y le ingresen aquí. Cada uno les va a salir distinto porque tenga por seguro que el solver de la compu del señor Rosen no va a resolver igual que el mío. No va a resolver. Va a salir otro valor incluso. Y si usted, vea, yo incluso le corro ahorita, creo de nuevo, tal vez hasta me dé otra respuesta. No, ahí se queda el mío. Ahí se queda. Entonces, eso les digo, jóvenes, ahí tienen que ir viendo ustedes y si está todo claro en esto de aquí, entonces no tendríamos más que explicar al menos de lo que sería coeficiente aerodinámico ya de estas partes de aquí. Todo está claro entonces. Ya, todo está claro. No hay ninguna duda ni ningún inconveniente. Muy bien. Entonces, decidamos con ustedes, ¿cuándo pueden hacer esta prueba de aquí para poner una fecha a la práctica y crear ya en clase?
Verán, nosotros tenemos para esta de aquí, voy a anotar para el viernes, esto de aquí de transformar el archivo. ¿Ya? Para la otra semana, transformar el archivo. Ya. La otra semana habíamos quedado nosotros en... A ver, alguien ayúdeme. Esta semana se transformaba el archivo y se ponía el mapa, ¿no es cierto? La Sí, otra sacaban el área frontal del carro en Inventor. ¿Alguien ya pudo sacar? ¿Alguien ya hizo eso de ahí? No, Inge, porque el ingeniero Álvaro no nos ha indicado. Usted quedó en que le iba a decir para que nos indique. Ya le voy a rogar. Ya le voy a rogar al Alvarito. Ya le voy a rogar. Sí, me he olvidado y es que he estado revisando una tesis de él. Ya. Entonces, podemos quedar de aquí a unas 3 semanas. ¿Qué dicen ustedes? Verán, este viernes presentan tarea de la transformación del archivo. El otro viernes calculan el área frontal de su carro, ¿ya? Y de aquí en 2 viernes más después, o sea, sería el viernes, el otro, del viernes siguiente, ustedes presentarían un reporte del coeficiente aerodinámico de su carro, ¿ya? Ya. Dije, lo que es para el viernes es de que nosotros vamos con la aplicación caminando o en un vehículo. No, no, caminando, señor Carrasco, es solo uso nomás, nada de Ay, ay, vehículo. Si quiere usted en vehículo, puede hacer, pero puede también ir caminando, como quiera. No, 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 no hay ningún problema, eso no se preocupará. Ya, ay, ay. sí, ya le voy a rogar entonces al Alvarito para que les haga calcular. Verán, jóvenes, todo lo que estaba dado aquí, este tema está fuera de guía. ¿Sí me entienden? Esto de aquí no está dentro de la guía de asignatura. ¿Por qué? Porque a mí me llama mucho la atención el PA de la materia, el capítulo 2 se llama carga aerodinámica, me parece, de un vehículo, y no tiene ninguno de los subtemas la parte aerodinámica. No tiene, para nada, no hay. Pero sería algo ilógico que a ustedes les cojan y les pongan el nombre del capítulo como carga aerodinámica y que no les den nada de aerodinámica, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este tema de aquí, jóvenes, esto sería como un extra clase, ¿ya? Estamos de acuerdo. Ahora, lo que sí también sería de que tomen en cuenta es que la parte de aquí, para yo tomar en examen o algo, yo puedo pedir una resolución de un problema de aquí o la teoría que esté en el libro, de las pocas páginas que vimos. Ya les voy a dar o mandar un mensaje en qué páginas están para que tengan ustedes ahí la parte de allá. ¿Ya? Entonces no se olvidarán, ¿sí? No se olvidarán. Me parece que de ahí, de aquí las otras clases ya va a comenzar a ver los cálculos de centro de gravedad y, y eso del constante y el momento flector de la carrocería. Me parece que ya comienza a aparecer el constante y el momento flector. Ya. De igual forma, mandaremos un problemita. Sí, mandaremos un problemita. A mí me parece interesante que se haga algo similar a esto de acá, verán. No sé si ustedes estén en facultad de hacerlo. Vamos a ver aquí. A ver, esto estaba, aquí me parece. Inge, Cuénteme. Inge, bueno, por mi parte, podría repetirlo rapidísimo, sí, la obtención de los datos de lo que yo vi el video que subió ayer el compañero de la segunda clase en lo que le traspasa los datos de la hoja 1 a la hoja 2 de esa no le caché muy bien yo. De una, ya le explico ahorita. Ya, gracias. Ya. Verán, jóvenes, yo esto de aquí tenía una idea de que se puede hacer. Por ejemplo, ustedes pueden ver, yo en resistencia les mando esto aquí a ellos.
yo creo que ustedes sí van a estar en capacidad de sacar esto de aquí. Ahí está una Mahindra, peso del motor, peso de los pasajeros, 10 quintales de arroz subidas de la Mahindra, o 20 quintales. Acá van a aparecer resistencias en los ejes, ¿no es cierto? Y yo cojo esto de aquí y le comienzo a hacer los costes, ¿sí o no? Ahí está la sumatoria y comienzo a sacar el constante y el flector, ¿sí o no? Haciendo los costes y va apareciendo el momento 1 y voy trazando la curva del constante y del flector. ¿Sí saben hacer esto de aquí ustedes, sí o no? El Alvarito a mí me dijo que esto ustedes sí habían estudiado. O no está con el conocimiento de hacer esto de acá. La plena dije que yo ni me acuerdo si dio eso. Ya más de un año que dio eso, ni me acuerdo. Por mi parte, no. Entonces está de cambiar este Sí, trabajo. sí, ¿Sí o no? sería bueno de hacer un recorderis o no sé cómo sería. Ya, verán, lo que pasa es que yo sé sacar esto por método visual. Es un poco más chaucha. O sea, pero a mí me gustaría, ¿qué cosa, verán? Por ejemplo, este es un carro que hay. Ya. Por eso digo, lo bueno de hacer con datos distintos es que ninguno de ustedes va a tener el mismo carro. ¿Sí me entienden? Se puede medir esto del carro, se puede medir esto del carro, usted puede cargar los quintales que desee, lo que usted quiera. Y en este caso de aquí, el rato que expliquemos ya esto de hacerle de forma gráfica, es un poco más chaucha. Coger y cada quien va a presentar el cálculo del constante y del flector en un carro. Podemos evaluar así, o si usted quiere ver, bueno, podemos ver tal vez solo trabajos de exposición o esas cosas. Vamos a ver cómo está en conocimiento de esto de aquí, ¿ya? En función de qué tanto recuerdan esto de aquí que vieron con el Alvarito, vamos a ver si les mandamos a hacer uno de estos problemitas. Y si no están muy así al tanto, ya podemos obviar y hacer una exposición o alguna cosa. Bueno, ya, voy a explicar brevemente lo que me preguntaron. Verán, lo que pasa, jóvenes, es que no se olviden, solamente valen los datos donde había una velocidad alta. Los otros no valen. Si ven aquí estos datos de aquí. Por ejemplo, yo en verdad ya debí costar aquí hasta los 90, sí. Yo he estado analizando desde 85 hasta 100. Pero yo con que usted analice desde 90, la velocidad entre 100 y 90, yo estoy más que contento. Lo que pasa es que usted va a grabar datos. Y por ejemplo, lo más lógico creo que va a pasar es que usted va con la persona que va a hacer la prueba, porque este trabajo es en grupo, uno ha de decir, oye, verás, yo voy a manejar y el otro va a estar de copiloto y va a decir, bueno, yo voy a arrancar la aplicación. Ya. Entonces, cogerá el uno y se pegará la picada. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver claramente, ¿no es cierto? Del bus que comienza a acelerar. Porque comienza a baja velocidad, entonces ahí arranca ya el bus. Pero todos estos datos no valen, jóvenes. No valen. Porque en estos datos de aquí hay fuerza de motor. Y como yo les dije, ahí es cuando les explicaba de esa sumatoria de fuerzas que debe dar igual a cero porque se pierde la fuerza en rueda, es aquí no vale porque aquí el carro está en aceleración. No valen ninguno de esos datos. El chiste es que la persona que maneja alcanza los 100 kilómetros por hora, ¿ya? Y más o menos el que está viendo en el GPS medio memoriza y dice, bueno, ya, comenzamos a unos 102 kilómetros por hora. O sea que él efectivamente él pone neutro en la caja de cambios.
Ya, aquí pone el neutro, en este punto de aquí. Entonces yo le hago rodar a la persona, le hago rodar, le hago rodar, le hago rodar, le hago rodar. Va a bajar poquito la velocidad. La velocidad va a ir bajando bien lento. Es más o menos, yo veo que cuando por ahí llega a unos 90 y algo, 95, 90, entonces ahí yo ya digo, bueno, hasta aquí fue el dato efectivo ya. Y la persona, ese rato de ahí, entonces, ese rato de ahí, coge y la anota en un papel o le registra, ¿qué cosa? ¿Para qué? Para de la prueba 1, yo venir acá y coger y decir, bueno, efectivamente, de aquí hasta un poquito más acá, el carro estaba en neutro. Entonces son los datos que me valen. Entonces esos datos usted cogía aquí de la hoja 1, ponía control C y se iba a cualquiera de las pruebas, la que sea. Y en esos datos pegaba tanto el dato de altitud como el de velocidad, así. Y de ahí hacía todo el resto de cálculo. Ahora quería otra prueba, entonces usaba la hoja 3. Y quería hacer otra prueba, usaba la hoja 4 y así va avanzando. Hasta que al final reporta un promedio, ¿sí? Entonces, para hacer esta partecita de aquí, verán. Ya. Este calculito de aquí, entonces, ya resuelto y todo, me va a dar dos valores. A mí lo que me interesa es que de todas las pruebas me saque un promedio del de aquí. Eso es lo que me interesa. Y lo que les quería recordar es que no se olvidarán, es súper importante que antes de la prueba el carro esté con las llantas hinchadas, porque si no este coeficiente va a ser engañoso. Antes de la prueba el carro debe estar con las llantas a lo que manda el fabricante. A eso tienen que poner, es muy importante. No se olvidarán, vean, aunque sea en el internet o en cualquier tipo, yo que sé, de aplicación que dé el clima, es bien importante que también vean la temperatura a la que estaba el ambiente en ese rato. Por ejemplo, si yo le voy a hacer en Cuenca, yo que sé, o donde usted quiera, si hay a veces esos registros. Temperatura de Cuenca. Miércoles, hoy día dice que estábamos, según esto es que estamos aquí a 19 grados tal vez. Ya. Entonces, supóngase, ya voy a ver así si es de aquí mismo, si se actualiza esa nota. Si hay aplicaciones que me saben decir las condiciones de ahorita, vean. Miércoles mayormente soleado y me dice que estamos nosotros a 19 grados. ¿Ya? Entonces yo con este datito de aquí, este dato le cojo y le meto en el Excel. No se olvidará. Porque eso también va a variar. Le pone aquí donde dice temperatura, esto está en grados Kelvin, entonces usted solo le pone aquí los 19. Y hace su cálculo. ¿Ya? Muy bien. Eso de las condiciones que deben hacer. Y nada más sería, entre este trabajito vamos a dejar para sería el otro deber está para el 4. El que viene hoy día, el que tenía que ser la aplicación está para el 28. Para el 4, este vendría a estar para el 11. ¿Ya? Entonces para el 11 se tiene que presentar. ¿Cuándo tienen dibujo asistido por ordenador? Mañana, Inge. Ya, muy bien. Viernes 11 de septiembre. Ahorita voy a anotar y crear en Classroom de aquí a las 8 de la noche. Yo le voy a rogar al Alvarito, él sí sabe lo que estamos haciendo, porque esto así que vieron ustedes, nosotros hicimos de práctica en la maestría. Entonces el Alvarito era mi compañero. Entonces él sí sabe esto de a qué me refiero con el cálculo del área frontal. Yo le voy a pedir que les dé una mano para indicarles y yo les voy a enseñar el factor de escala. No se olvidarán que de los carros, no se olvidarán.
tienen que medir una cota del carro. No se olvidarán. O sea, eso significa que del carro que ustedes tomen la foto. Está esta nota aquí. Del carrito que ustedes tomen la foto, deben tener una medida real para poder calcular. Que ya sea la distancia que hay de espejo a espejo, la distancia que hay de llanta a llanta, la altura del carro, lo que quieran. Necesitan un factor para escalar. Y yo ya les indico cómo escalar. Si usted quiere, coge con 1 metro y mide, por ejemplo, cuánto mide de aquí a acá el carro. Por eso es en grupo, pues también. Porque se debe trabajar en grupo. Esta medida deben tener. O pueden tener la altura del carro. Cuánto mide de aquí a acá. O si quieren, pueden tener esta medida de cuánto mide este espejo, pero la real. Tienen que tener una medida para hacer un factor de escala. No se olvidarán, ¿ya? En este bus no se logra ver, por más de que uno se alejó, pero de preferencia sería que en el carro que ustedes vayan a hacer salgan las llantas, acá abajo. ¿Sí? O sea, que se logren ver las llantas. Y no se olvidarán que cuando ustedes estén bordeando el área frontal en el Inventor, deberían, mis estimados caballeros, bordear a la sombra de las llantas, todo. Todo, incluido, jóvenes, lo que serían los espejos, todo eso debe estar dentro del área. ¿Sí? No se olvidarán. Todo eso de ahí debe estar dentro del área. Entonces, sin que haya más dudas, yo hoy día voy a hablar con el Alvarito. Es más, le voy